Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Como hemos venido desarrollando en estos programas de Administrando Justicia, la labor que adelantan los tribunales superiores del país. El Consejo Superior de la Judicatura muestra en este programa justamente esa labor tan valiosa, en la cual se resuelven en forma definitiva los problemas de la ciudadanía, por supuesto, en segunda instancia. Esta noche nos acompañan los presidentes de los tribunales superiores de Cali, el doctor Carlos Alberto Carreño Raga, la presidenta del Tribunal Superior de Buga, la doctora Gloria Patricia Ruano Bolaños, el doctor Benjamín de Jesús Yepes Puerta, presidente del Tribunal Superior de Cúcuta, y el doctor Martín Fernando Jaraba Alvarado, presidente del Tribunal Superior de Arauca. Bienvenidos. La contingencia por la pandemia ha cambiado el ritmo de vida de todos los sectores de la sociedad y la Administración de Justicia no ha sido ajeno a ello. Sobre los jueces recae resolver los conflictos que se han venido generando. En algunas ocasiones, en ciertas especialidades han incrementado, otras han disminuido. Justamente para eso queremos dialogar con los presidentes de los tribunales superiores de algunos distritos judiciales del país. Inicialmente quiero darle la bienvenida al presidente del Tribunal Superior de Arauca, el doctor Martín Fernando Jaraba Alvarado. Doctor Jaraba, ¿cómo ha sido el comportamiento de la conflictividad en el departamento de Arauca y especialmente en la ciudad capital durante este tiempo de pandemia? Muy buenas noches. Muy buenas noches a Luis Eduardo, al doctor Beleño, a todos los asistentes a esta cita jurídica tan importante. Reciban un cordial saludo de la Judicatura de Arauca, del Tribunal Superior y de nuestro distrito judicial. Ciertamente, con ocasión de los sucesos de la pandemia, estamos enfrentados a situaciones sobrevinientes que no estaban siendo preparadas de ninguna manera. Sin embargo, la decisión de nuestros jueces y del tribunal ha sido afrontarla de la mejor manera en procura de lograr objetivos comunes de seguir en la mayor normalidad posible administrando justicia en condiciones diferentes. Esta circunstancia nos llevó a entender que nuestro tribunal, un tribunal pequeño conformado por una sala única de 3 magistrados y 26 jueces distribuidos en todo el territorio de Arauca, han tenido que afrontar el reto de continuar administrando justicia con mecanismos distintos, con mecanismos que de pronto existían desde la parte de sistemas, pero que no había sido implementada porque la necesidad no lo permitía o simple y llanamente porque no se requería surtir ese tipo de ajustes. Desde nuestra judicatura hemos podido evidenciar que en estos meses ya de pandemia, el cambio desde los decretos nacionales que ordenaron la suspensión de términos obligó a modificar de alguna manera la demanda de justicia en nuestras localidades. Este tribunal es un tribunal promiscuo, es un tribunal que conoce competencias múltiples y tiene precisamente por ello la posibilidad de ver el desarrollo de las demandas de administración de justicia. Y se establecieron algunos elementos que son los referentes básicos para poder identificar cuál es la demanda mayúscula en época de pandemia. Y si bien antes hablábamos de solicitudes civiles, penales y laborales, hoy día en asuntos constitucionales se ha implementado alrededor de un 27% la demanda de justicia, justificado en algunos aspectos como la suspensión de términos, que por fortuna ya ha sido eliminada, pero igualmente nuestros jueces se han venido ajustando a las realidades nuevas y lamentablemente con las uñas muchas veces, con situaciones de dificultad manifiesta, con conectividades complejas, con equipos a veces
no muy adelantados o muy actualizados, pero estamos dando la respuesta como más adelante, si ustedes me lo permiten, con algunas cifras que pueden dar fe de lo que estamos señalando. Muy bien, doctor. Ahora vamos a el Distrito Judicial de Cali. Doctor Carreño, ¿cómo podemos mostrar ese comportamiento que presenta la región en materia de conflictividad? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi doctor, y muchas gracias por la oportunidad y en especial por darle lugar y espacio a los presidentes de tribunales, porque no es lo que más se acostumbra y en verdad se considera que hace falta en los momentos administrativos conocer la intención y ánimo de las presidencias. Por eso mismo establezco que en estos tiempos de pandemia la conflictividad no ha cesado, a pesar de lo que todo mundo inicialmente tomaría como cierto. Nosotros tenemos del 16 de marzo al 14 de agosto de este año más de 20.000 acciones en el distrito, siendo demandas 6.186, habeas corpus 419, tutelas 13.463, para un total, como dije, de 20.600 acciones. ¿Esto qué nos muestra? Que viene acompañado del aumento progresivo de los últimos 5 años de la demanda de justicia. Pero esa exigencia no se ha acompañado con el número de jueces requeridos y tampoco poder contar con las herramientas tecnológicas del caso. 20.000 acciones virtuales y los jueces no estábamos preparados para eso, pero con un esfuerzo denodado se ha dado una respuesta de 20.000 acciones. ¿Ya? Esto sin contar con toda la conflictividad que surge y surgirá ahora con el aislamiento social obligatorio. Por lo tanto, lo que se muestra es una gran cantidad de demandas, de acciones judiciales, un mayor y mayúsculo esfuerzo de la rama judicial. Todos estos datos los tenemos juzgados, por juzgados, distritos y tribunales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Una respuesta de la rama judicial acorde a esas 20.000 acciones en estos 5 meses. Y tenemos en los últimos años más o menos un margen de 40.000 a 50.000 acciones. En 5 meses nos dan 20.000. Muchas gracias. A usted, doctor Carreño, muchas gracias. En el departamento del Valle del Cauca, la rama judicial cuenta con otro distrito judicial, el Distrito Judicial de Buga. Justamente vamos a ir con la presidenta del Tribunal Superior de Buga, la doctora Gloria Patricia Ruano Bolaños, para que nos cuente si la situación de Buga es semejante a la de Cali, si la demanda de justicia también se ha incrementado durante esta época. Doctora Ruano, buenas noches. Buenas noches, doctor Reinel, doctor Luis Eduardo y a mis compañeros, pues gracias por la invitación, un saludo muy especial desde el Tribunal Superior de Buga. Bueno, el comportamiento que nosotros observamos en nuestro distrito judicial de Buga, en donde estamos Buga y también los 37 municipios que integran este distrito, inicialmente, es decir, tal vez en el primer mes o en las 3 primeras semanas de la pandemia, observamos una aparente disminución de la conflictividad. ¿Por qué? Porque estábamos todos en una cuarentena mucho más estricta. Sin embargo, pasadas el primer mes, se observó un cambio de los conflictos y algún tipo de conflictos que conocimos debido a la suspensión de términos en varios asuntos, esencialmente a través de la acción de tutela. En materia de acciones de tutela, pues se ha acudido a la acción de tutela justamente para resolver todos estos asuntos
debido a que los términos estaban suspendidos. Entonces, a través de la acción de tutela hemos tenido que atender asuntos laborales, asuntos civiles, asuntos relacionados con las cárceles, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos advertido, que ha sido la acción de tutela, esa herramienta constitucional que se ha utilizado para resolver conflictos, y nos ha correspondido a los jueces pues asumir un papel fundamental, porque primero pues era adecuarnos a esta nueva manera de administrar justicia. Nos tomó completamente por sorpresa a todos, y los jueces no fuimos ajenos a no estar preparados a esta nueva normalidad que se presenta en la realidad. Muchas gracias. A usted, doctora, muy amable. Vamos a la frontera, justamente en Cúcuta. Debe estar un poco compleja la situación de conflictividad, teniendo en cuenta justamente la demanda de ciudadanos venezolanos que ingresan a la frontera. ¿Es así, doctor Benjamín de Jesús Yepes Puerta? Muy buenas noches. Buenas noches y para los compañeros y colegas magistrados que nos acompañan en el foro. Destacando muchísimo estos espacios que habilita el Consejo Superior. Ya estábamos en mora de que la rama judicial también tuviera un canal para mostrar su gestión, para mostrar cómo también cumplimos con nuestro sagrado deber misional de administrar justicia. En relación a la pregunta, pues usted tiene toda la razón. Para todo el país es conocido el problema que genera ser una ciudad de frontera cuando pues tenemos dificultades en los países vecinos. No solamente por la alta informalidad en el trabajo, sino por los índices de desempleo que eran a nivel país bastante alarmantes. Luego, con la pandemia y la declaración de emergencia sanitaria y económica, más el cierre de la frontera, pues el tema obviamente se agudizó, pues porque, como todos sabemos, los venezolanos ya no pasaban legalmente por los puntos de control, sino por las trochas, y eso generaba, pues por supuesto, que quienes hicieran ese tránsito, pues llegaran a Cúcuta a engrosar más aún las tasas de desempleo, las tasas de delincuencia. Ha sido todo un desafío para el distrito y para los jueces que lo conforman. Eso desde el punto de vista del urbano. Si nos vamos al circuito de Ocaña, que comprende todo el Catatumbo, pues ustedes se han dado cuenta por las noticias y todos los medios de comunicación cómo allí el conflicto se ha agudizado aún más por la convergencia de los grupos tradicionales al margen de la ley que allí han existido, pero agregado a ello las disidencias de las FARC, más los rastrojos, algunos otros grupos de delincuencia o de las famosas BACRIM, para disputarse el territorio, lo que ha provocado desplazamientos, constreñimiento a la población civil, y eso por supuesto pues se termina repercutiendo en los estrados judiciales. Y entonces ha tocado, en medio de las condiciones a veces un poco precarias, difíciles, ustedes saben que por ejemplo el tema de la frontera, la conectividad es difícil, en algunos municipios es muy compleja, casi nula, y sin embargo, pues en un trabajo mancomunado entre la presidenta del Consejo Sesional, la directora ejecutiva y el suscrito como presidente del tribunal, nos propusimos hacer reuniones con los jueces para atender esas dificultades puntuales, para ver cómo se iban enfrentando y superando, y que de alguna manera, en medio de la restricción de la pandemia, pues no se afectara sensiblemente el servicio de administración de justicia. Pero creo que hemos estado a la altura a pesar de las circunstancias. Los tribunales superiores, como ya se indicó, son los encargados de resolver los conflictos de los ciudadanos en diferentes especialidades, en materia penal, civil, laboral y de familia. Justamente quiero ir con el doctor Martín Fernando Jaraba Alvarado, el presidente del Tribunal Superior de Arauca, para que nos cuente un poco cuáles son los conflictos por los que más acude la ciudadanía a los despachos judiciales. Sí, gracias Luis Eduardo. La conflictividad de la zona tiene una historia muy larga. Es una zona de frontera también. Es una zona en donde confluyen muchos aspectos económicos, históricos, políticos que generaron acopio de grupos alzados en armas
de diferentes vertientes que necesariamente repercuten de manera nociva en los intereses de la sociedad y que van a replicarse sin lugar a dudas en los despachos judiciales. De ahí que la conflictividad en asuntos penales sea uno de los aspectos después de los trámites de tutela a los que me refería inicialmente, que se ubican en primerísimo lugar. Y básicamente hay 5 delitos que son como los más recurrentes: el hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, amenazas y delitos sexuales. En su orden serían como los requerimientos de la Administración de Justicia más sensibles. Sin embargo, durante la época de pandemia, haciendo un cuadro comparativo entre julio del año 2019 y julio del 2020, se alcanza a evidenciar una disminución en la demanda de varios de estos delitos, un 23% en asuntos frente a hurtos, lesiones personales un 22%, violencia intrafamiliar disminuyó en un 8.31%, las amenazas en un 10.25% y los delitos sexuales en un 2.92%. Eso obliga necesariamente a la Administración de Justicia a prepararse con realidades nuevas, con la virtualidad como mecanismo de solución frente a requerimientos de audiencias públicas, tanto en jueces de garantías como en jueces de conocimiento, y eso nos ha generado la posibilidad de dar una respuesta positiva a la administración pública, a los ciudadanos que requieren de nosotros una respuesta efectiva. En ese tribunal, que como les decía es un tribunal pequeño, con las condiciones diferentes sustancialmente a los compañeros de Cali o de las capitales de ciudad, pues podemos dar fe de la ocurrencia de 2.396 audiencias públicas en cada una de estas áreas. En cuanto a tutelas, alcanzamos a la cifra entre el 16 de marzo al 14 de agosto del 2020, 1.044 tutelas resolvimos entre jueces y magistrados. Se dictaron sentencias ordinarias en 272 procesos. Ordinarios resueltos fueron 518. Procesos ordinarios recibidos 1.084. Se dictaron 6.199 autos, 16 habeas corpus. En desarrollo de la demanda que constantemente los ciudadanos mutaron, porque como lo decían nuestros compañeros de otros tribunales, al cerrarse la posibilidad de utilizar las vías ordinarias, se optó por buscar la tutela como forma de solución inmediata, y estamos generando resultados a una comunidad que necesita de nosotros los mejores oficios, y esperamos que sea de recibo lo que estamos haciendo desde Arauca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es el panorama de conflictos que presenta justamente el Distrito Judicial de Cali, doctor Carlos? Sí, gracias. Debo manifestar que el mapa de conflictos, que es la base de la pregunta, por supuesto, es un reflejo real del entorno social en un momento determinado y de la normativa existente. Por esta razón cambia y tiene que cambiar conforme a la satisfacción de las necesidades sociales. Para traer un ejemplo, con la Constitución del año 91 y el arribo del alivio que se da a los derechos fundamentales, léase acción de tutela, hay que considerar lo siguiente. A pesar de los intentos del gobierno, conforme a los anales de la Constituyente, de limitar el alcance de la acción de tutela y la determinación de cuáles son o eran los derechos fundamentales. Pero esta situación desbordó todas las posibilidades jurisdiccionales. No creció el número de jueces, y eso que todavía no tiene cabal desarrollo muchos de los derechos fundamentales. Simplemente para dar un ejemplo, los derechos humanos del campesino. Lo que en otras latitudes tiene y ha tenido especial caracterización. Por lo que quiero significar que esa conflictividad para Colombia
representa unos grandes retos judiciales y sociales porque la respuesta de la judicatura respecto a la satisfacción de los derechos fundamentales va a estar día a día más gruesa. Gracias. Esto es lo que sucede en la ciudad de Cali, pero en el departamento del Valle del Cauca, en el centro y en el norte del Valle del Cauca, ¿qué está sucediendo frente a la conflictividad en estos tiempos de pandemia? Doctora Gloria Patricia Ruano, en Buga. Bueno, ¿qué hemos visto nosotros en estos meses? Durante la pandemia, todas las modalidades de delito han bajado. Respecto de los homicidios, en 17 municipios del Valle del Cauca se han aumentado los homicidios dolosos y en 15 municipios han disminuido. Y el 78% de las causas de muerte es por modalidad de sicariato. Sin embargo, la gente está o ha aplazado un poco acudir a la justicia para solucionar esos conflictos, porque aún en este momento estamos frente a temas que se han priorizado. En el tema laboral, acuden a la tutela por el tema de reintegro laboral para poder tener una respuesta inmediata. Como han aplazado el acudir a la Administración de Justicia, están acudiendo por ahora a urgente y por eso la acción que no ha disminuido y que en algunos asuntos ha aumentado, sigue siendo la acción de tutela. O sea, a través de la acción de tutela la gente está acudiendo para resolver toda esa cantidad de conflictos. Hemos visto cómo a través de tutela recibimos asuntos civiles, laborales, penales, comerciales, o sea, de todo tipo que antes no conocíamos a través de la acción de tutela. Hoy vemos que todos esos asuntos tratan los usuarios de acudir a la acción de tutela para poder tener una respuesta más inmediata, porque conocen que la respuesta a través de un proceso ordinario será mucho más demorada. Y bueno, hemos tratado en la medida de lo posible de poder responder a todas estas necesidades de justicia y de prepararnos para lo que viene, porque somos muy conscientes, y les hablo en este caso ya concreto por mi especialidad, que estamos, digamos, en este paréntesis en el tema laboral, pero que van a aumentar las demandas, porque los conflictos ya aumentaron. Muchas gracias, doctora Gloria. Y vamos entonces a Cúcuta, la situación de conflictividad que presenta hoy el distrito. ¿Cuál es, doctor Benjamín? Claro que sí. Yo creo que a diferencia de otros distritos, en Cúcuta, por las estadísticas que nos ha compartido la Fiscalía General de la Nación, la delincuencia se ha aumentado exponencialmente. Ya les decía ahora toda la dificultad que teníamos con la informalidad y el problema de los migrantes. Les comparto esta cifra. Por ejemplo, el tema de hurtos a establecimientos. En marzo teníamos 7, en abril 34, en junio 47, en julio 38 y 37. Hurto a celulares, el delito, diríamos, más callejero, que justamente provoca tanta informalidad y tanta gente en la calle, porque pareciera que no hubiese aplicado la cuarentena en estricto sentido. Hurto a celulares, en marzo teníamos 7, en abril 51, en mayo 83, en junio 108, en julio 109, y apenas en lo que iba ocurrido de agosto, cuando me mandaron las estadísticas 12, 19 casos. Hurto a personas, en marzo 11, en abril 46, en mayo 92, junio 93, julio 103. Por eso les digo que pareciera que la gente no se hubiese quedado encerrada en sus casas, que la cuarentena hubiese sido para otros. Y miren ustedes, hurto a a motocicletas. Marzo 7, abril 21, mayo 43, junio 51, julio 41. Eso obviamente deja en evidencia cómo exponencialmente se han aumentado la conflictividad y los delitos en Cúcuta, y agregamos que en el tema de homicidios se ha aumentado en un 21.22% los homicidios en Cúcuta. La verdad es un tema alarmante, preocupante, porque, repito, la dinámica de la conflictividad pues varió, pero para peor, exponencialmente, como lo acabo de dejar en evidencia.
Y en el tema de asuntos ordinarios, en un solo mes de habilitación de los términos, es decir, a partir del 1 de julio hasta el 6 de agosto, se recibieron solo por correo electrónico 5.000 demandas, 5.000 acciones que comprenden, por supuesto, las que ya destacaban, asuntos laborales y civiles en un número, digamos, mayor a que las otras especialidades. En acciones de tutela, durante la pandemia se han recibido 1.833. De esas, 575 físicamente y 1.258 en la plataforma. Hemos recibido 36 habeas corpus, 19 físicos y 17 por los aplicativos. Y de las peticiones de libertad que reguló el decreto 546 de 2020, se recibieron 17. 16 ya han sido resueltos, de esos pues favorables solo 6 y desfavorables los otros 10. Muchas gracias al doctor Yepes en Cúcuta, a los presidentes de los tribunales superiores de Cali, de Buga y de Arauca. Como ocurre en estas regiones del país, los servidores judiciales de todo el país han estado atentos a responder a la demanda de justicia de los ciudadanos, por supuesto, en medio de la contingencia, tratando de implementar las herramientas virtuales que el Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto para realizar el trabajo en casa. Muchas gracias a nuestros seguidores en el programa Administrando Justicia. Les recordamos seguir nuestras redes sociales Judicatura CSJ. Hasta aquí el programa Administrando Justicia. Hasta una próxima oportunidad. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.